Hola a todos, en esta oportunidad ViaSpook presenta la resolución del examen parcial del 2024-0 de Ingeniería de Transporte. En este caso se va a realizar la pregunta número 1. La primera sección necesitamos hacer una comparación entre el primer principio de Wardrop y el segundo principio. Para ello se han preparado estos ítems claves que vamos a utilizar para contrastar en los casos planteados por el inciso A de la pregunta. En este caso tenemos el criterio de aplicación del primer principio, que consiste en el equilibrio de usuario, y el segundo principio, que es la optimización de todo el sistema. Después, la condición clave, lo que sucede con las rutas no utilizadas y cuál es el objetivo principal o qué es lo que busca cada principio. Bien, esta pregunta es muy directa, que nos dice que qué principio de Wardrop se pudo haber aplicado aquí. Y bueno, lo que sabemos es que el tiempo de recorrido de la ruta A a la por este tramo es de 12 minutos, por el tramo número 2 es de 12 minutos y del tramo número 3 es de 8 minutos. Entonces, como sabemos, la condición clave para que se aplique el primer principio de Wardrop es de que ninguna ruta debe ofrecer un menor tipo de viaje. Entonces, no se está aplicando esta condición clave. Por lo tanto, sería el segundo principio de Wardrop el que se estaría considerando acá, que es el de optimización de todo el sistema. Después tenemos el siguiente caso, en el que todas las rutas tienen un tráfico de vehículos de 30. Entonces, ¿qué, ¿qué debería cumplirse para que al aplicar el primer principio de Wardrop los flujos de las rutas sean iguales? Entonces, acá evaluamos el criterio de aplicación. Las rutas utilizadas deben tener el mismo tiempo de viaje. Entonces sería un caso bien particular en el que todas las rutas tienen el mismo tiempo de viaje y tienen la misma cantidad de vehículos. Y finalmente, es para el inciso A, el último caso presentado es el siguiente, en el que nos dice que la ruta 3, al aplicar el primer principio de Wardorf, solo se usan las rutas 1 y 2. Entonces, ¿qué tendría que suceder con la ruta 3 para que esto sea verdad? Y lo que evaluamos aquí es las rutas no utilizadas. ¿Qué sucede con las rutas no utilizadas en el primer principio de Wardrop? Bueno, lo que sucede es que al buscarse el equilibrio en el sistema, entonces los usuarios buscan las rutas de menor tiempo siempre. Entonces la tercera ruta tiene que ser una ruta cuyo tiempo de viaje sea mayor que las otras dos. Y como nos dice que las rutas 1 y 2 tienen un tiempo de viaje de 25 minutos, entonces por lo menos tiene que ser mayor a 25 la tercera ruta. Bien, para el inciso B se plantea lo siguiente. Se puede aplicar el primer principio de Wardrop para una demanda conformada por scooters y bicicletas si estos fueron considerados en las etapas de generación y distribución. Entonces, hay que repasar nuevamente qué es lo que considera el primer principio de Wardrop. Y es lo siguiente, los usuarios eligen la ruta que minimiza su tiempo individual. Entonces, vemos que para los automóviles es posible aplicar esto porque todos los autos compiten por el mismo espacio vial, que es la ruta, la carretera, el tramo de pista que se utiliza para el viaje de los vehículos. Además, esto, el principal factor que motiva la decisión de los conductores se podría considerar que es también el tiempo, ya que los usuarios van a preferir una ruta que es un poco más larga en cuanto a distancia o a recorrido, siempre y cuando ésta tenga un menor tiempo para que los usuarios puedan llegar a su destino lo más rápido posible. Entonces, podríamos considerar que en este caso sería posible aplicar esto, ya que sería una buena aproximación o un buen modelado del sistema. Pero en cambio, si tenemos considerado el tema de los scooters y bicicletas, entonces habríamos que replantearnos algunas cosas, porque como sabemos, las bicicletas y los scooters tienen una vía segregada para su tránsito, por lo cual no compiten por el mismo espacio vial. Entonces, esto ya rompe con este principio que se aplica para que se pueda utilizar el modelo del primer principio de Wardrop. Y además, el segundo punto es que realmente el tiempo es un factor decisivo en, al, al evaluar la ruta tomada.
porque existen muchas otras cosas que pueden decantar la decisión del ciclista o del usuario para que tome una ruta, como el tema de la seguridad, ya que existen rutas que pueden ser más o menos seguras y dependiendo del flujo de vehículos o si es que esta ciclovía es de buena calidad o se encuentra en, bien protegida de los autos. Y esto es un factor clave para el que las bicicletas y los scooters transiten. Además está el esfuerzo físico, ya que las bicicletas, eh, al impulsarse por los mismos usuarios, necesitan un mayor esfuerzo físico que para un vehículo que se impulsa por un motor. Entonces es clave considerar también esto, ya que un usuario podría preferir en este caso una ruta que le demande menos esfuerzo, pero que sea un poco más larga también. Y finalmente podríamos considerar el comportamiento impredecible de muchos usuarios, ya que eh, aunque el vehículo no siempre, esto no es necesariamente lo ideal, pero un vehículo menor puede desplazarse por una vereda o un espacio destinado a un peatón. Eso es porque al tener un tamaño más reducido que un auto, entonces puede caber o puede tener ese espacio para transitar. Entonces, esto ya es algo que rompe completamente con el principio de Wardrop. Por lo tanto, podríamos considerar que no. ¿Por qué? Porque se estaría considerando tal vez, si modelamos desde la perspectiva del primer principio de Wardrop, podríamos considerar una sobreestimación al considerar rutas óptimas en cuanto a tiempo y a viaje y a desplazamiento, pero que son más inseguras o que los usuarios no prefieren utilizarlas por los distintos motivos que ya mencionamos. Además, este modelo puede presentar una subestimación de lo que es el efecto de las ciclovías al, al darnos cuenta que las vías segregadas representan una gran ventaja para los usuarios, ya que les permiten desplazarse con total vía libre por lo que esto permitiría al usuario llegar un poco más seguro y en un tiempo más ideal a su destino. Bueno, en cuanto al inciso C, tenemos los siguientes planteamientos que se nos piden para el desarrollo de este inciso, que es el plantear las estrategias básicas de gestión de la movilidad y señalar sus componentes. Esto es algo que se ve en el curso, por lo que de una forma bastante resumida, es lo que principalmente se tiene que responder y considerar en su respuesta es lo siguiente, que es la primera estrategia es la de reducir el impacto del medio ambiente del transporte, y esto se logra por medio del transporte alternativo. El transporte alternativo y lo que busca es minimizar el uso de automóviles y maximizar el uso de bicicleta y de transporte público. Esto es lo que implica esta, es- este, esta aplicación, pero se puede considerar también el tema de la reorganización del espacio y otros factores que pueden incentivar al uso de transporte alternativo, que es lo que se busca finalmente al hablar de reducir el impacto del medio ambiente del transporte. La segunda estrategia sería la necesidad de viajes largos, reducir la necesidad de viajes largos. Esto, esto también tiene que ver con la reorganización del espacio, puesto que es necesario un enfoque integral si es que se busca esto. Esto lo que busca ya de lleno es directamente limitar el uso de vehículos. Las dos estrategias tienen el fin de limitar el uso de vehículos motorizados, pero la primera estrategia se enfoca más en el caso de los vehículos automóviles, que son los de mayor impacto ambiental. Sin embargo, esta estrategia lo que busca es un desarrollo compacto de las ciudades que permitan no solo evitar el uso de, de automóviles, sino el desplazamiento en sí. Y lo que es lo que se ve a lo largo del curso, que es busca darse prioridad al peatón y buscar que las ciudades sean tomadas por los peatones. Y
es el enfoque que se busca desarrollar a lo largo del curso. Todas estas estrategias son y estos puntos claves son los que se debe tener en la respuesta para que se puedan considerar los puntos necesarios para la pregunta. Bueno, en cuanto a la última parte de la pregunta uno está el de explicar los cuatro modelos de discapacidad o percepción de las personas vistos en el curso. Bien, esto es una parte medianamente extensa, ya que a lo largo del curso se explica el tema de la discapacidad desde diferentes enfoques y existen diferentes tipos de discapacidad tocados en el curso, pero eh, el enfoque que se ha buscado dar al presentar esta respuesta es la evolución del pensamiento respecto a la percepción de la discapacidad en la sociedad y cómo es que se debe afrontar esto, según las autoridades y lo que se debe tomar como acción para mejorar su independencia y su accesibilidad a los medios de transporte. Entonces, el modelo tradicional, por así decirlo, sería que la discapacidad sea considerada simplemente una deficiencia individual que debe ser tratada, o sea, la persona es la que se debe adaptar a los problemas del entorno y no al revés. Entonces, después, esto se dio paso al modelo social, un modelo en el que busca que la discapacidad eh, sea tratada por su entorno, o sea, ya se identifica que el entorno debe cambiar para que las personas con discapacidad puedan sortear las dificultades que se le presentan, ¿no? Entonces, esto, esto desemboca en el concepto más, más tratados en el curso como el tema de la accesibilidad. Y lo que debe tenerse en cuenta en la respuesta es eso. Lo que existe en este modelo es la identificación de las barreras sociales, físicas y actitudinales que se presentan hacia las personas con esta discapacidad. Entonces, el siguiente paso es el modelo biopsicosocial, que es también un enfoque integral que combina factores biológicos que serían los identificados en el modelo tradicional y psicológicos que serían lo, la búsqueda de independencia de las personas con discapacidades y sociales que son los que el punto anterior que sería no solo identificar las barreras sociales, físicas y actitudinales que existen hacia las personas con discapacidades, sino buscar eh, adaptar el entorno a todas estas necesidades adicionales. Y esto se puede ver en muchas partes, lo que sería adaptar los espacios públicos a estas necesidades como las necesidades de las personas según su tipo de discapacidad o lo que, o lo que requieran más adelante. Finalmente está el enfoque de derechos humanos, que esto ya es añadirle un punto adicional a todo lo anteriormente mencionado, que sería el tema de derechos, igualdad ante la ley. Y esto es algo que es necesario y básico según la Organización Nacional de los Derechos Humanos y es algo que también se considera en muchas normativas internacionales y que debe también ser adoptado para finalmente darle el enfoque integral que se busca y considerar la diversidad finalmente de las personas con discapacidad.